He estado revisando el texto que viene del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Usted sabe que si seguimos secuencialmente, eso es lo que nos toca en esta semana. Pero sabe, he quedado completamente abrumado porque al observar solamente ese texto de Juan 3:16, y bueno, en realidad el contexto de ese texto, he quedado abrumado y he dicho, saben, necesito seguir estudiando más acerca del amor de nuestro Dios. Así que he dicho, en esta semana me voy a dar un tiempo para poder escarbar mucho más esa porción del apóstol Juan que tiene y tocar un tema, pues, dentro del contexto de nuestra iglesia, que creo nos va a ayudar el Señor a que todos, al observar su palabra a través de Santiago, podamos nosotros venir delante de Él con regocijo, como siempre debemos hacerlo, ¿sí? Eso es nuestro deseo. Yo quisiera leer la versión de la Biblia de las Américas de Santiago, aunque yo tengo aquí la Reina Valera también, pero la versión de la Biblia de las Américas de Santiago capítulo 1, versículo 12 hasta el 18. ¿Sí? ¿Me acompañan? Leamos juntos, por favor. Yo voy a leer en la versión de Biblia de las Américas, ¿ok? Usted tiene seguramente la Reina Valera, pero les voy a leer la versión de la Biblia de las Américas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Las primicias de sus criaturas. Qué hermosa palabra, mis amados hermanos. Y qué hermosas verdades las que nosotros tenemos aquí. Cuando nosotros observamos aquí en el versículo 12, bienaventurado el hombre que se mantiene firme, que soporta la prueba, dice la Reina Valera. Hermanos, lo que está ocurriendo es que Santiago está haciendo un eco de lo que le está ocurriendo a sus lectores. Está haciendo un eco de lo que está ocurriendo al cristiano de ese tiempo cuando él está escribiendo. Un cristiano judío a las iglesias donde Santiago les estaba escribiendo. ¿Y saben qué estaba ocurriendo a las iglesias a quien Santiago les está escribiendo? Él tiene en su corazón, él ha observado, ustedes saben que nosotros reaccionamos ante una acción. Hay una acción y hay una reacción, ¿no es así? Ocurre algo, por ejemplo, tengo hambre, como. Tengo frío, me arropo. Reaccionamos, ¿no? Reaccionamos de acuerdo a una acción que se está dando. Y el apóstol, y aquí Santiago lo que está haciendo es reaccionar a lo que él está viendo en las iglesias en el contexto en el que él se encuentra. ¿Y qué es lo que le está ocurriendo a las iglesias? Pues pruebas y más pruebas. Constantemente la iglesia está siendo abrumada con dificultades, con angustias, con pruebas. Por ejemplo, el capítulo 2, versículo 16 nos muestra que algunos en la iglesia eran pobres, vestían ropas muy andrajosas y no tenían un sustento
diario adecuado. Seguimos avanzando en el versículo 3, incluso dice que algunos estaban siendo humillados cuando llegaban a la iglesia. Y si uno era pobre, los sentaban en cierto lugar. Y si otro tenía dinero, los sentaban en otro lugar. Entonces los pobres estaban siendo humillados. Algunos estaban siendo arrastrados a juicio por los ricos. Y eso entonces, obviamente, son dificultades que está atravesando la iglesia. Eso muestra en el versículo 6. No solamente eso, había pleitos en la iglesia, riñas, pleitos, enemistades entre muchos miembros de la iglesia o entre miembros de la iglesia y fuera de la iglesia. Hermanos, usted no puede pensar que viniendo a la iglesia ya no va a haber pecados. Eso es, hermanos, sería ingenuo. Algunos dicen, no, yo ya no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí, pues hay puro. ¿Para qué ir? Si al final, pues puro, igual. Se enemistan, se miran mal. Y déjenme decirles que lastimosamente en la iglesia hay personas, o habemos personas, que todavía no somos perfectos. El apóstol Pablo dice que nosotros todavía no hemos sido perfeccionados, pero hay alguien que ha comenzado la buena obra y que ha prometido que perfeccionará su obra en nosotros. Llegará un momento en el que ya no tendremos esos deseos pecaminosos, esta naturaleza pecaminosa ya no estará presente en nosotros, por lo tanto, ya no estaremos mirándonos tal vez con malos ojos. Lastimosamente eso todavía puede ocurrir. Y eso está ocurriendo también aquí con Santiago. Algunos estaban hablando mal de ellos y ellos se sentían abrumados por eso. Algunos no se les había pagado su salario como debía. Estaban endeudados, estaban angustiados con la economía, con deudas. Algunos habían sido equivocadamente condenados, algunos habían sido asesinados, algunos estaban enfermos, como nos dicen aquí en Santiago 5:15. Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí a los lectores de Santiago? Pruebas. Ahora entiende por qué comienza hablando en el versículo 12 diciendo, incluso desde el versículo 2, Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Usted busca la palabra pruebas y lo va a encontrar de muchas maneras aquí en el libro, en el escrito que tenemos de Santiago. Pero a todos Santiago les dice: sean pacientes en medio del sufrimiento. Sean pacientes en medio del sufrimiento. No les dice busquen salir del sufrimiento, aunque esa es la reacción inmediata que nosotros naturalmente queremos tener o reaccionamos de esa manera. Pero a todos se les dice que sean pacientes en medio del sufrimiento. Y claro, constantemente se ve a Santiago como el libro dedicado a la acción, ¿no? Por ejemplo, en 1:22 se nos llama a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, se nos enseña. Ustedes tienen que ser no solamente oidores, sino hacedores, poner por obra lo que están haciendo. Luego, deja a un lado la ira, dice en Santiago 1:19. Aléjate de la ira, es decir, tú lo tienes que hacer. Visita a los enfermos, visita a las viudas, nos dice en el 1:27. En el 1:21 dice: tienen que dejar a un lado, acabar con la inmundicia, con la maldad, tienen que sacarlo. No practiquen ninguna parcialidad en el capítulo 2, versículo 1. Evita el adulterio, evita el asesinato, evita todo ello. Tienes que dar a los necesitados. Es decir, Santiago dice: haz esto. Eres creyente, haz esto, deja esto. Y el dejar implica una acción, si usted se da cuenta. Abandona los celos, abandona la ambición egoísta, dice. Nos ordena a ser pacíficos, nos ordena a ser amables, nos ordena a ser receptivos con las demás personas. Te ordena ser lleno de misericordia, ser lleno de
de amor, de bondad, de buenos frutos, tienes que mostrar los frutos dignos del arrepentimiento. En otras palabras, está diciendo que esa frase, pues, lo dijo Juan, ¿no es así? El Bautista. Pero hermanos, Santiago tiene en mente, su deseo es que tú puedas obrar. A las esposas les dicen, tienen que orar como una esposa que ama a su marido, no como una esposa adúltera que está utilizando la generosidad de su marido para luego contratar amantes. Incluso nos dice en el capítulo 4, versículos 3 al 4, esposas, oren piadosamente por sus esposos, es lo que está diciendo. Ama a tu prójimo y hazlo como el mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se dan cuenta? Es un libro que te ordena a la acción. Estoy haciendo un resumen rápido, ¿no?, de lo que es el libro. Es un libro que te ordena a la acción. Haz esto, haz esto, haz esto. Siempre te dice, no seas solamente un oidor de la palabra, sino hacedor. ¿Por qué? Porque la fe sin obras está muerta. Pero en este capítulo 1, y no solamente en este capítulo 1, sino en todo el resto del libro, Santiago exhorta a que las personas vivan de una manera en respuesta al sufrimiento. Santiago está teniendo en mente, hagan esto, pero en su mente está a las personas que están pasando sufrimientos, las personas que están pasando pruebas. Una vez más, Santiago 1, capítulo 1, versículo 2 dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas, ¿qué dice? Pruebas. Y si te das cuenta, dedica todo el capítulo para hablar de eso. Y termina incluso en el 5:10 diciendo, hermanos, tomad como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Aquellos que predicaron de nuestro Dios, aquellos cuando lo hicieron no fueron liberados del sufrimiento, sufrieron. ¿Ven? E incluso nos dice, con énfasis, en el capítulo 5, versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Es decir, tienen que tener paciencia en medio del sufrimiento. ¿Hasta cuándo? Dice. Hasta cuando venga Cristo. Que parece que Santiago está loco, ¿sí o no? ¿Cómo es posible que tú y yo tengamos paciencia en medio de las pruebas y las dificultades? Está loco. Pero eso es lo que él está diciendo. Así que si eres un cristiano fiel, Santiago no te está vendiendo mentiras, no te está endulzando los oídos, no te está rascando los oídos con palabras engañosas, diciéndote, si vienes a Cristo, todos tus problemas se acabarán. Si vienes a Cristo, tú vas a tener una vida, wow, maravillosa, porque sabes que en el creyente, en el cristiano, Dios no quiere que sufras. Eso no es. Santiago le está escribiendo a una iglesia, a las iglesias, viendo que las iglesias están sufriendo. Y el llamado que hace Santiago no es que declaren que sufrimiento se va. No está diciendo eso. Echen fuera el sufrimiento en nombre de Cristo. No está diciendo eso. Santiago está diciendo, tengan paciencia, sopórtenlo. E incluso va mucho más allá. Dice, gócense. Una vez más, estas son palabras locas, hermano. Hay que estar locos, ¿no es así? Para pensar que un sufrimiento debe traer gozo a nuestro corazón. Pero qué bueno que no son las palabras de Santiago, porque las escrituras fueron inspiradas por el mismísimo Dios. Así que es palabra de Dios lo que nosotros tenemos, lo que dice 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Nuestro Dios respiró lo que estamos leyendo.
Vino de Dios, vino de sus profundidades, vino de sus entrañas y vino de su sabiduría perfecta. Él sabe cosas que tú y yo no sabemos. Obviamente lo sabe, por eso es Dios. Y en medio de esa sabiduría, Él inspira a Santiago y le dice que escriba, o le lleva a escribir y a decir: tengan paciencia hasta la venida del Señor. Gócense en medio de las pruebas. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Qué increíble. Así que si tú eres un creyente verdadero, si tú eres un creyente fiel, déjame decirte que esta va a ser tu vida. Y esta es tu vida. Una vida de buenas obras, porque te manda Santiago a obrar buenas obras. Va a ser tu vida de buenas obras. ¿No es así, Oriana? Una vida de buenas obras, pero llenas de fe, revestidas de dificultades, revestidas de sufrimiento, al cual Santiago le llama pruebas. Es decir, el creyente va a atravesar pruebas. ¿Se da cuenta? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En el versículo 12, bienaventurado el hombre que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. ¿Se da cuenta? Santiago está llamando pruebas, y son pruebas, no tentaciones, son pruebas, porque son pruebas que vienen de Dios. Aunque la Reina Valera dice tentaciones, ¿no? ¿Se da cuenta? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Lo que pasa es que ahí hay un tecnicismo. La palabra prueba y tentación, en realidad, en el idioma, en el griego original, es una misma palabra. Pero ¿qué es lo que te define una tentación de una prueba? Una tentación es algo, y más adelante dice que nuestro Dios no tienta absolutamente a nadie. Pero Santiago nos muestra que Dios sí pone pruebas. ¿Cómo entendemos si al final es la misma palabra? El contexto tiene mucho que ver, porque dice que Él no tienta a nadie, en el sentido de cuando se habla de pruebas como tentaciones. Eso lo dice bien claramente Él. Mira lo que dice en el versículo 13. Cuando alguno es tentado, ¿se da cuenta? Por eso ahí ya traducen tentado, ya no prueba, aunque la Biblia de las Américas hace la traducción mucho más exacta que la que tenemos aquí en la Reina Valera. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Espérate. Pero sí somos probados de parte de Dios. Eso es diferente, ¿se da cuenta? Así que Santiago llama a estas dificultades que atraviesa el creyente, las llama pruebas. Estas dificultades no están en su control. No lo están. Esas pruebas las pone nuestro Dios. No las trae la naturaleza, aunque puede venir a través de la naturaleza. No las trae Satanás, porque lo que Satanás hace, dice, pone tentaciones, no pruebas. ¿Se dan cuenta? Lo que hace Satanás es atacar la fe, no la pone a prueba, él la ataca. Satanás no te hace pasar por el fuego para probar que el oro de tu fe es genuina. Él no hace eso, él busca destruirte completamente. En cambio, nuestro Dios, en cada dificultad, lo que hace es probar, ¿qué cosa? Tu fe. En cambio, Satanás busca devorar, no refinar, nos muestra las Escrituras. Ahora, pero ¿cómo es que Santiago piensa? ¿Qué es lo que él piensa acerca del sufrimiento? Miren el capítulo 4, versículo 13 al 15, él dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece.
En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago está diciendo, si yo me mantengo respirando o no, eso lo decide nuestro Dios. Eso lo decide Dios. Si yo voy a emprender algo y va a funcionar o no, eso lo decide Dios, está diciendo. Él está poniendo su corazón en la completa soberanía de nuestro Dios. Nosotros no somos los que tenemos el control de absolutamente nada. Pero miren lo que dice el capítulo 5, versículos 10 al 11. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago nos deja ver que los sufrimientos de Job tenían un propósito. ¿Se dan cuenta? Los sufrimientos de Job tenían un propósito. Y Dios era el que tenía un propósito en medio de esos sufrimientos. Y el objetivo entonces era ponerlo a prueba con compasión y misericordia. Entonces, cuando nosotros ahora leemos el Santiago capítulo 1, versículo 12, bienaventurado el hombre que resiste la prueba, Santiago quiere que tú y yo entendamos que la prueba viene del Señor, no viene de Satanás. No tenemos por qué pararnos aquí el día miércoles u hoy mismo a estar echando fuera a las adversidades y a las pruebas que el Señor está orquestando. No vienen de Satanás. ¿Vienen de quién? ¿Vienen de quién? De Dios. Y si es una prueba, es una bendición. Esa es la diferencia, hermano. Si es una prueba y viene de Dios, más adelante Santiago dice, en Él no hay sombra de variación, Él es el Padre de las luces, toda dádiva y todo don perfecto viene ¿de quién? De Dios. Versículo 16, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Se dan cuenta? Todo aquello que Dios da a sus hijos es buena dádiva. Pero sabemos que en su soberanía, lo que Dios nos da en este trajinar todavía del mundo, en este peregrinaje que tenemos, Él nos da como dádiva, ¿qué cosa? Pruebas. Y si son pruebas suyas, entonces son una... Hermanos, yo les dije hace mucho tiempo, cuando aquí en el tiempo de COVID la hemos pasado, creo que riendo la iglesia, ¿se acuerdan? La hemos pasado riendo, silbando, al menos como iglesia, mismo aquí como miembros de la iglesia, todos han estado tranquilos. Pero yo les dije, ¿saben qué? Estamos aprendiendo para que cuando lleguen las dificultades, usted y yo nos paremos firmes. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo mora en los creyentes y nos lleva a vivir, como Santiago dice, pon en práctica tu fe. Pon por obra lo que has aprendido. Y el Espíritu Santo nos está preparando para hacer eso. Así que la prueba al final, ¿qué es? Es una bendición. Claro, yo sé que no todos queremos recibir esa bendición. ¿Quién la quiere? Todos queremos expulsarla, sacarla de nosotros, sacarlas del camino. En otras palabras, lo que está diciendo Santiago es, os exhorto muchísimas veces, muchísimas veces, hermanos, hay 62 órdenes o imperativos en el griego en esta carta a que seamos hacedores de la palabra. Hay 62 veces más aproximadamente en esta carta pequeña en donde Santiago le dice a la iglesia,
Pongan en obra lo que han oído. Pongan en obra lo que han oído. Pongan en obra lo que han oído. Y una manera de poner en obra lo que hemos oído es a través de las pruebas. Confía en el Señor como tu mayor tesoro en medio de haberte ganado la tinca, hermano. A ver, confía en el Señor como Él es mi todo. Él es nunca me va a faltar nada, cuando en tu cuenta bancaria hay 10 millones de dólares. ¿Dónde es que se prueba la fe? Cuando de un momento a otro te quedas absolutamente sin nada. ¿De quién la fe es probada y refinada? ¿Quién está mostrando una fe probada y refinada? Aquel que en medio de todo que le va bien, soy hijo de Dios. O aquel que en medio de las dificultades y las pruebas sigue diciendo, aunque con dolor, pero con gozo, soy hijo de Dios. Sed hacedores, dice Santiago aquí, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, capítulo 1, versículo 22. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Escúchame, porque si solamente eres oidor, te estás engañando a ti mismo. Y eso es algo que nuestro Dios no quiere que ocurra. Porque engañarte a ti mismo implicaría peligro eterno. ¿Te das cuenta? Amén. Y esa es la manera en la que el Señor desea que nosotros vivamos, observando las pruebas como parte de la misericordia, como parte de la bondad de nuestro Dios. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo nuestro Señor aquí, a través de Santiago? Si tú estás pasando pruebas, siéntete un bendecido. Otra vez, capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la prueba. Usted sabe que la palabra bienaventurado en el griego es Macarios. ¿Y qué significa Macarios? Cuánto nos ha gustado escuchar en el pasado, ¿no? Somos Macarios. Las bienaventuranzas, ¿se acuerdan que escuchábamos? Somos Macarios, hasta le poníamos Macarios a nuestras células, ¿no? Nuestras reuniones. Somos los Macarios, somos los bendecidos. Y pensábamos en términos económicos, en términos de multiplicación económica, en términos de buena salud. Pero aquí te dice Macario, el varón que soporta la prueba. Es decir, es bendecido aquel que es probado con aflicciones. Es bendecido, es profundamente bendecido, duraderamente feliz es aquel que es probado por pruebas. Dice, una vez más, esto solamente lo puedes creer si tú también estás loco como Santiago. Porque hay que ser un loco para creer esto, ¿no? Y ese es el punto. Todo lo que viene después del capítulo 1, versículo 12, bienaventurado el hombre que permanece firme bajo la prueba. De eso es prácticamente lo que va a tratar todo el texto. Todo, absolutamente todo. Es decir, las pruebas de Dios están diseñadas con un propósito para conducirnos a una felicidad verdadera y profunda y duradera. Nosotros ponemos nuestra mirada en posesiones, ponemos nuestra mirada en un hombre, ponemos nuestra mirada en una mujer, ponemos nuestra mirada en una profesión, ponemos la mirada en el éxito personal, pero viene Dios y te pincha el globo y te dice, yo quiero darte verdadera felicidad, quiero que experimentes la verdadera paz,
la verdadera bienaventuranza de ser mi hijo. ¿Y sabes cómo eso se va a comenzar a construir? Con algo que a ti y a mí no nos gusta. Con pruebas. Pero recordemos, las pruebas están diseñadas a conducirnos a una felicidad verdadera, duradera. No para hacernos pecar y conducirnos a la muerte. No está diseñado para eso. Y esta iglesia ha comenzado a pasar dificultades. En mi casa, hace muchísimo tiempo con mi esposa. Y constantemente le decimos eso a Lita. Por más que ese sufrimiento es muy terrible. Hermanos, desde 14 años, con el estómago que les zancocha y les zancocha desde sus 14 años. El reflujo biliar es terrible, hermano. Y en el caso de ella es extremo. En estos tiempos no puede ni comer. Toma un poquito de caldo y ya. Está terriblemente mal. Es terrible lo que tiene. Y constantemente tenemos que recordarle. Lita, son pruebas del Señor. Parece locura, ¿no? Pero hermanos, ¿a quién le creemos? ¿A su palabra? ¿O a nuestros sentimientos y emociones? Santiago 1:12, una vez más. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Si te das cuenta, ahí está pues la razón por la que las pruebas de la aflicción que Dios nos impone nos hacen más felices, verdaderamente felices. Nos hacen macarios, como lo que significa bienaventurado. En medio de las circunstancias podemos sentirnos bienaventurados. ¿Por qué? Porque Dios está usando esas dificultades. ¿Para qué? Nos está capacitando para llevar la corona de la vida. Léanlo. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, una vez que ha pasado la prueba, ¿qué va a recibir de él? El texto que dice, Roxana. Y eso es lo que está en juego, ¿no? La corona de la vida que el Señor ha prometido. ¿A quiénes? Vamos, ¿a quiénes? ¿Qué dice ahí el texto? A los que le aman. A los que le aman. Hermanos, no vamos a negar, las pruebas son dolorosas. Duelen. Quebrantan. Nos llevan a doblar las rodillas. Nos llevan a un dolor intenso. Son dolorosas. Pero esas pruebas dolorosas que deben producir en nosotros paciencia y constancia en la confianza del Señor son aquellos que conducen a la vida, nos está diciendo Santiago. Sí, hermanos. Hace el 2015 creo fue, 16. ¿Se acuerdan que les dijimos? Nuestro Dios, nuestro amado Dios, tiene cursos obligatorios para nosotros. ¿Se acuerdan? Cursos obligatorios tiene para nosotros. Comienzas tu vida cristiana y el primer curso que vas a llevar es Aflicción 1. Así, obligatorio. ¿Sí? De plano. 10 créditos vale, ejemplo. Por si acaso. Hay cursos de 10 créditos en medicina, ¿no? 11 créditos, 14 créditos, me decía mi hermano. 14 créditos, un solo curso, creo. Increíble. Un solo curso. Pero, Aflicción 1. Ok, pasas a las justas. Pasas a las justas con 11 o con 15 o con 20 y pasas al siguiente nivel. ¿Sabes qué curso viene después, Jonathan? Aflicción 2. Te esfuerzas y pones de tu parte y confías en el Señor y pasas la aflicción 2 y llegas con la lengua al suelo y por fin. Y la siguiente matrícula, obligatoriamente aflicción 3. Y aflicción 4.
y aflicción 5, y aflicción 6, y aflicción 7. ¿Sabes cuándo termina tu curso? Cuando dejas esta vida. Ahí termina. No podemos ser ilusos vendiendo un cristianismo no real. Las aflicciones son parte de nuestras vidas. Entiéndanlo, entendámoslo todo. Son parte de nuestra vida y han sido preparadas, diseñadas por nuestro Dios. Por lo tanto, es una bendición. Es una bendición. Así que la manera en la que Dios nos está capacitando para luego tener la corona de la vida, como dice Santiago 1:12, es a través de las aflicciones, es a través de las pruebas. ¿Pero para qué? Te está capacitando para eso, para la vida eterna. Te está capacitando para el gozo eterno. ¿Acaso no somos entonces bendecidos si esto es una realidad? Porque es una realidad. Si realmente al final estás viendo detrás del velo, estás viendo la meta final de nuestro Dios, tú sabes que Él está preparando para bendecirte de la mejor manera posible. Hermano, hermana, créelo, en la iglesia todos tenemos que venir y aferrarnos a estas hermosas verdades. A algunos nos toca atravesar 3 cursos paralelos de sufrimiento. Uno puede llamarse aflicción, otro prueba, otro desesperación, qué sé yo. Pero al final de cuentas tiene la misma intención nuestro Dios: capacitarte, bendecirte. Al final de todo, la corona de la vida te espera. ¿Se da cuenta? Pero la pregunta es, a ver, ya, pastor, he entendido que el Señor está poniendo pruebas y los ha puesto a lo largo de toda la historia de su pueblo, ha puesto pruebas y está bien, y tú dices, está bien. El Señor pone pruebas para bendecirme, pero ¿qué es lo que se pone a prueba con las dificultades? O sea, ¿qué es lo que está queriendo probar Dios de mí? ¿Qué es lo que está queriendo probar? ¿Qué diría usted? ¿Qué responde usted? ¿Qué es lo que Dios está queriendo probar de ti? Vamos. Bueno, si leemos el texto, Santiago no está mencionando la fe. Es lo primero que se nos viene a la mente. Está probando nuestra fe. Pero Santiago no dice que está probando nuestra fe. Nuestra esperanza, tampoco dice Santiago que está probando nuestra esperanza. Lean una vez más. Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la prueba, ¿no? Que el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido. Y ahí está tu respuesta: a los que le aman. ¿Qué está probando? Los vamos a separar, ¿eh? ¿Qué está probando nuestro Dios? Eso. Si le amas o no le amas, de eso se trata el asunto. Hermanos, nosotros cantamos, Señor te amo, y lloramos cuando cantamos, Señor te amo, te amo. Y Él dice, muy bien, eso tiene que ser probado, incluso hasta tú mismo te lo tienes que creer. Porque es fácil cantarlo, ¿no? Es muy fácil cantarlo. Es completamente fácil cantar que amamos a Dios. El asunto es que sea demostrado que realmente amas a Dios. Recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. ¿Quién recibirá la corona de la vida? Santiago no dice los que tienen fe, aunque obviamente los que le aman tienen fe. Santiago no dice los que tienen esperanza, aunque obviamente los hijos de Dios tienen esperanza. Pero Santiago se enfoca en algo mucho más real. Santiago está preocupado. ¿Amas a Dios? Pues va a ser probado a través de aflicciones. ¿Y sabes qué? Y una vez que sea probada,
tienes que entender que viene de un Dios sabio y que al final de todos es una bendición. Porque cuando tu amor por nuestro Dios es probado, estás demostrando claramente lo que Mateo nos enseña, ¿no? En el capítulo 13, que Él es nuestro mayor tesoro, que le amas por sobre encima de todas las cosas, que le amas por sobre encima de tu trabajo, que le amas por sobre encima de tu familia, que le amas por sobre encima de tus amistades, de tu reputación, de tus posesiones. Hermanos, ¿te das cuenta que si eso es demostrado, es una bendición, Teo? Santiago nos dice, si pasas la prueba, al final recibirás la corona de la vida, demostrando claramente que tú eres de los que aman a Dios. Verdaderamente eres de los que aman a Dios. Lo que se está probando, lo que se está refinando, lo que se está demostrando es el amor genuino a nuestro Dios. Valorar a Dios, disfrutar a Dios, atesorar a Dios, estar satisfecho en Dios. Hermanos, eso no lo puedes conseguir en medio de tu lago en calma, de tu lago. Ustedes han visto cómo es la laguna de los milagros. Ahí no hay nada de olas, ¿no? Tranquilito, ¿no? Ahí, tranquilito. Incluso a veces he visto algunas fotografías que cuando está tan quieto y no hay vientos, hasta se refleja como un espejo el cielo, ¿no? Ahí no se prueba absolutamente nada. En medio del agitar del mar de nuestro corazón es donde realmente demostramos si es que amamos o no a Dios, o estamos corriendo a tantas cosas antes de confiar en nuestro Dios, antes de demostrar nuestro amor hacia Él. Entonces, ¿cuál es la pregunta en medio de la prueba? ¿Amas a Dios? ¿Amas a Dios? Porque si amas a Dios, entonces estás seguro. Entonces estás bien. Entonces no hay problema. Entonces no hay bien. No hay mal que te esté ocurriendo. No hay mal que te esté ocurriendo. En Santiago capítulo 4, versículos 2 al 4, incluso en el versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Almas adúlteras, le está hablando aquí al pueblo, ¿no? Si ustedes adulteran, ustedes saben que la relación que Dios tiene para con su pueblo es a través de una relación matrimonial. Y lo que está diciendo es: ustedes, en vez de confiar en mí, ustedes, en vez de poner su completa confianza y depender en mí, están adulterando, yéndose y corriendo tras otras cosas. Almas adúlteras. Él es nuestro esposo. La iglesia es su esposa. Y Santiago nos presenta a un Dios amoroso, generoso, con sus brazos abiertos. Y nosotros acudiendo a Él para luego correr, recibiendo sus bendiciones y luego correr tras amantes, nos muestra el texto. Oh almas adúlteras. Esa es la imagen, ¿ve? Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastarlo en vuestros placeres. Sois adúlteras. Vienen a pedir a Dios, vienen a pedir que Dios los bendiga, pero vienen a pedir para que luego se alejen de Dios, gastándolo en sus placeres. Oh adúlteros, dice aquí Santiago. Pero amar a Dios significa que realmente Él es nuestro todo. Yo te pregunto, iglesia, porque tal vez muchos aquí en la iglesia no están pasando aflicciones como nuestros hermanos. Pero yo te pregunto a ti, iglesia, ¿amas a Dios? O en la próxima dificultad, porque te va a venir dificultades, sí o sí, vas a demostrar que realmente eres uno de los camuflados,
que no son creyentes. Solamente son aquellos que fueron inflados como un globo y al primer problema son pinchados y desaparecen. Amar a Dios significa que encuentras que Él es tu todo. Él es tu pastor. Él es tu rey. Él es tu padre. Él es tu salvador. Él es tu máximo tesoro. Si tú no lo encuentras así, en medio de las dificultades, es bueno que lleguen las dificultades para que tú mismo veas dónde está tu tesoro y entonces te arrepientas y confíes. Pongas tu mirada en Él. En medio de tu pérdida, perdiste dinero, la pregunta es, ¿amas más al dinero que a Dios? ¿A quién amas? Perdiste propiedades, ¿amas más tus propiedades que a Dios? Perdiste la salud, ¿amas más la salud que a Dios? Perdiste un familiar, ¿amas más a tu familia que a Dios? ¿Qué es lo que hace el sufrimiento, hermanos? Prueba, refina y demuestra qué tanto es tu amor por Dios. ¿Qué tanto de verdad has entendido cuando hemos predicado en Mateo capítulo 13 que Él es tu verdadero tesoro? Que Él debe ser el deseo más profundo de tu vida, el deseo más profundo de tu alma. Y entonces Pablo luego dice, a los que aman a Dios, ahí está el asunto, ¿ve? Los que aman a Dios, todas las aflicciones, pudiéramos decirlo, todas las cosas ayudan para bien. Pero básicamente, lo que está significando eso, todas las cosas, obviamente no se está enfocando en las cosas buenas. Todas las cosas en realidad incluye a las cosas que tú y yo tomamos como adversas. Todas las cosas, claro que todas las cosas buenas y malas operan para bien, pero el énfasis es que todas las cosas, incluso que tus ojos ven como malas, operan y ayudan para bien. Los que aman a Dios de esta manera, dice el versículo 12 de capítulo 1 de Santiago, recibirán la corona de la vida. Hermanos, como les decía, hay que estar bien locos para creer esto. Pero ¿sabes? Eso no se puede creer si el Espíritu Santo no viene a tu vida. En medio de las pérdidas, solo el Espíritu Santo puede producir esta fe genuina y este amor genuino a Dios. Las pruebas tienen ese propósito, demostrarle a todos y demostrarte principalmente a ti que tanto amas a Dios. Y si tú encuentras que en tus dificultades y en tus pruebas tu fe es débil o tu amor es débil y tu amor por todo lo demás, por todo aquello que está en peligro es más fuerte, entonces qué bueno, porque podemos venir delante de Dios todavía a decirle, Señor, de hoy en adelante me arrepiento, quiero que tú seas mi mayor tesoro de hoy y para siempre. ¿Y sabes qué es lo que hace el Señor? Escucha ese tipo de oración. Una oración, un corazón que venga a decirle, quiero que tú seas el mayor tesoro de mi vida, que no me importe nada más. Ese tipo de oraciones el Señor contesta, responde rápidamente y acepta. Pongámonos de pie. El versículo 16 dice, amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. ¿Se da cuenta? Toda dádiva, todo don perfecto, todo regalo, todo aquello que Dios da, todo aquello que te viene, que te acontece, es un regalo. ¿Y es un regalo de quién? De Dios. ¿Lo vas a creer?
Yo deseo que, por ejemplo, Brian crea esto. Nos ha dolido profundamente verlo en el estado en el que está. Indigna, ¿no? La injusticia que cometieron contra él. Pero en medio de eso, le puede decir, a los que aman a Dios, las cosas ayudan para bien. Tienes que encontrar la enseñanza en medio de esto. Porque si pasas esta prueba, o si esta dificultad está viniendo a tu vida, y tú no estás meditando en qué es lo que Dios está obrando, entonces esto de verdad es una pérdida de tiempo. De verdad estás sufriendo. Pero si realmente podemos meditar, Señor, ¿qué quieres de mí? Ok, que te demuestre, o que tome el arado y que comience de verdad a caminar una vida para la gloria de tu nombre, amándote a ti como a nadie más en el universo. Entonces, hermanos, eso es una bendición. ¿Lo puede ver? Nadie puede decir que cuando es tentado por Dios. No, Dios no trae tentaciones, Dios lo que trae es pruebas. Pasemos, hermanos, vengamos el miércoles y clamemos aquí para que nuestros hermanos, para que todos nosotros en medio de las pruebas nos aferremos más al Señor como iglesia. Nos está empujando mucho más a la oración, pues corramos al Señor en oración, sabiendo que nuestro amor está siendo probado. Y no seamos necios y respondamos con amor genuino, confiando plenamente en Él. Él es digno de vivir en confianza y en gozo en medio de las pruebas. Hagamos. Padre Celestial,